El ascenso y la caída del régimen sirio. Siria, un país de importancia histórica y estratégica en el Medio Oriente, presenta una de las historias políticas más complejas y transformadoras de la región. Su historia moderna, desde el dominio colonial hasta la independencia, el auge del partido Baas y las décadas de gobierno autoritario, sirve como reflejo de las tensiones políticas y sociales características de la región. En este video, exploramos el ascenso y la caída del régimen sirio, brindando contexto y análisis para entender cómo alcanzó el poder, los factores internos y externos que lo sostuvieron, y los sucesos que finalmente condujeron a su colapso. Durante el periodo del mandato francés, 1920 a 1946, Siria se encontraba bajo un sistema colonial que socavó las instituciones locales y consolidó divisiones sectarias. Tras obtener la independencia en 1946, enfrentó varios golpes de Estado y luchas internas que dificultaban la estabilidad. La nación buscaba un sistema de gobierno capaz de unificar una sociedad plural y fragmentada, un terreno fértil para la llegada del partido Baas. Fundado con la promesa de promover el nacionalismo árabe y los principios del socialismo, el partido Baas adquirió poder en el golpe militar de 1963. Su ideología de unidad árabe y modernización económica ofreció soluciones tentadoras en una Siria marcada por divisiones sectarias y económicas. Sin embargo, estos ideales pronto se combinaron con prácticas autoritarias, preparando el terreno para el control férreo del país. Hafez al-Assad, un oficial militar, ascendió al poder tras el movimiento correctivo de 1970, un golpe interno dentro del partido Baas. Al asumir la presidencia en 1971, consolidó su control mediante una mezcla de lealtad partidaria, propaganda y supresión de rivales políticos. El régimen de Hafez eliminó cualquier oposición significativa, cerrando las puertas a la democratización. Con el partido Baas como vehículo, Hafez centralizó el poder, otorgando prioridad a la lealtad sobre la competencia. Utilizó los servicios de inteligencia para monitorizar y reprimir a opositores, mientras establecía un culto a la personalidad que fortalecía su imagen como líder indispensable para la estabilidad siria. Aunque Hafez buscó modernizar infraestructuras y algunos sectores económicos, muchas de las reformas no llegaron a la población rural ni a los sectores más empobrecidos. La disparidad entre las élites urbanas y el resto del país creó resentimientos profundos que permanecieron latentes durante su mandato. Siria fue un actor clave en los conflictos árabe-israelíes y desempeñó un papel estratégico en la guerra civil del Líbano, proyectando su influencia en la región. Sin embargo, estas ambiciones regionales a menudo desviaban recursos necesarios para las reformas internas, alimentando resentimientos sociales. El desafío más notorio al régimen de Hafez fue el levantamiento liderado por la Hermandad Musulmana. Después de años de tensiones, el régimen respondió con brutalidad en la masacre de Hama en 1982, aplastando la rebelión a un alto costo humanitario y sembrando un legado de represión y desconfianza que perduraría. Ante la muerte de Hafez en el año 2000, su hijo Bashar al-Assad asumió el poder, marcando un periodo de expectativa. Educado en Occidente, Bashar prometió reformas y modernización, generando esperanzas de un cambio en la gobernanza autoritaria heredada de su padre. A pesar de sus promesas, Bashar mantuvo la estructura represiva del Estado. Si bien se implementaron algunas reformas económicas, estas beneficiaron principalmente a las élites y fortalecerían un sistema de clientelismo. La falta de reformas democráticas y el malestar social crecieron con el tiempo. Bajo el gobierno de Bashar, las disparidades económicas se agudizaron. El descontento aumentó en las zonas rurales, donde las políticas neoliberales y las sequías prolongadas devastaron los medios de vida, subrayando la desconexión entre la población y el gobierno central. Décadas de represión política, corrupción y desigualdad crearon las bases para el descontento popular. Las demandas de cambio se intensificaron en medio de una sensación de agotamiento con un régimen que ofrecía estabilidad a costa de la libertad y el bienestar de la mayoría. En 2011, la ola de protestas conocida como la Primavera Árabe llegó a Siria. Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas por reformas políticas y económicas rápidamente se transformó en una crisis nacional debido a la violenta represión del régimen. El gobierno de Bashar al-Assad respondió a las primeras protestas con brutalidad, utilizando el ejército y las fuerzas de seguridad para sofocar cualquier oposición. Esto no solo intensificó las tensiones, sino que incentivó una mayor organización entre los opositores al régimen. Hacia finales de 2011, Siria estaba sumida en un conflicto armado.
La fragmentación de los grupos opositores y la intervención de actores externos con sus propias agendas convirtió la situación en una guerra civil prolongada, con consecuencias catastróficas. Algunos sectores de la oposición se organizaron en movimientos armados, mientras que otros abogaron por soluciones políticas. La falta de unidad estratégica entre las facciones debilitó su capacidad para desafiar al régimen de manera efectiva. El conflicto ha tenido un impacto devastador en Siria. Millones de personas han sido desplazadas dentro y fuera del país, mientras que numerosas ciudades y pueblos han quedado reducidos a escombros. Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos han empañado la reputación de actores en ambos bandos. A medida que el conflicto se intensificó, potencias regionales e internacionales intervinieron, cada una con intereses propios. Irán y Rusia apoyaron al régimen, mientras que Turquía, los Estados Unidos y otros países respaldaron a distintos grupos opositores. La guerra en Siria brindó un terreno fértil para el surgimiento de ISIS, cuyas actividades terroristas complicaron aún más la guerra. La lucha global contra el extremismo islamista redirigió recursos y atención, mientras que exacerbaba la devastación en el país. El dominio del régimen sobre grandes extensiones del territorio sirio disminuyó significativamente en los primeros años de la guerra. Sin embargo, estrategias militares clave y el apoyo de sus aliados permitieron que recuperara algo de terreno. En 2015, Rusia intervino militarmente en Siria, consolidando la posición de Bashar al-Assad. Esta participación no solo fortaleció al régimen, sino que también reafirmó la presencia de Rusia como potencia global en el Medio Oriente. Irán se convirtió en otro pilar de apoyo del régimen sirio, ofreciéndole recursos financieros y militares. A cambio, Siria se convirtió en un eje clave en la estrategia regional de Irán, reforzando su influencia contra rivales como Israel y Arabia Saudita. Aunque algunos territorios han sido retomados por el régimen, Siria continúa siendo un campo de batalla para múltiples actores. Esta fragmentación limita las posibilidades de una paz duradera en un futuro cercano. El conflicto dejó a Siria devastada. Infraestructuras destruidas, industrias colapsadas y una generación entera desplazada conforman un panorama sombrío. La reconstrucción requerirá décadas y dependerá de un clima político más estable. El conflicto sirio ha tenido profundas repercusiones en los países vecinos. Desde la crisis de refugiados hasta la influencia de ideologías extremistas, los efectos de la guerra han redibujado el mapa político y social del Medio Oriente. La guerra en Siria también ha tenido un impacto en la política global, alimentando debates sobre migración, derechos humanos e intervenciones militares. Este caso subraya los desafíos asociados con los conflictos prolongados en un mundo globalizado. Siria muestra cómo el autoritarismo puede ser eficaz a corto plazo, pero insostenible a largo plazo. También resalta los peligros de la intervención extranjera en conflictos internos y la complejidad de las transiciones democráticas en contextos de represión prolongada. Actualmente, Siria enfrenta el reto monumental de reconstruir su sociedad y restaurar su economía en un escenario fragmentado y altamente politizado. Sin un acuerdo político inclusivo, es probable que la inestabilidad persista en las próximas décadas. El ascenso y la caída del régimen sirio no solo representa la historia de un país, sino también una lección profunda sobre el poder, la resistencia y las consecuencias de la guerra en el Medio Oriente. Para los investigadores de la región, este caso proporciona un rico conjunto de datos para comprender la dinámica política que continúa transformando el panorama regional. Es crucial seguir analizando y aprendiendo de Siria para entender hacia dónde se dirige el Medio Oriente. Si este contenido te pareció valioso, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir informando.